Hola, ¿se escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches. Habiliten la camarita y el audio para estar bien conectados porque lo que veo son imágenes que retuman. Ahí estamos. Voces que retuman, imágenes. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Me escuchan a mí? Bueno, ¿quieren que arranquemos? ¿Estamos todos en orden? Bueno, los que se van uniendo después les voy agregando cosas, así que todo bien. Présteme mucha atención, el examen parcial va a ser escrito. La modalidad habitual, ustedes ya han dado 1 o 2 exámenes con nosotros, así que ya nos conocen. La modalidad consiste en tomarles entre 8 y 10 preguntas que les vamos a formular en el mismo momento en que arrancamos. Necesito que estén activos con el campus y al mismo tiempo que estén activos con el Zoom que estamos haciendo, igual que como lo estamos haciendo ahora, para asegurarme que han recibido las preguntas, para asegurarme que cualquier pregunta o cosa que quieran hacer podamos responderlas en el momento. Y si llega a haber un problema de conectividad por el campus o por el mail habitual, nos mandamos un mensajito, pero además vamos a tener el Zoom. En teoría no debería pasar absolutamente nada y deberíamos andar bien. El examen va a arrancar para los de la comisión 1 a las 8. Para los de la comisión de la noche, yo tenía pensado arrancarlo a las 20, pero aunque parezca una tontería, ellos tienen a las 20:15, así que yo me voy a conectar a las 8, los docentes también, pero si la conexión se abre a las 20:15, arrancamos 20:15. Mi idea es darle como tope 1 hora y media. Voy a ser riguroso con esto porque mi estadística me dice que en 1 hora el alumno termina el examen y en media hora la desperdicia, busca copiarse, manda chat, hace cualquier cosa y no es esa la finalidad. Un examen es un examen, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Si alguno tiene algún problema, me lo avisa y vemos cómo salimos del paso. La idea del examen, sobre todo la segunda parte de la materia, en la primera puede ser que estén un poco crudos, que no nos conozcan, etcétera, es que la respuesta sea lo suficientemente clara para que nosotros nos demos cuenta en forma convincente cuando corregimos que el alumno entendió la consigna y la pudo contestar adecuadamente. No son preguntas ni para memorizar ni para buscar desesperantemente en el código o en el libro la respuesta. Cuando nosotros hacemos las preguntas, básicamente nos basamos en 3 cosas. La primera, reforzar lo que nosotros hemos explicado. No quiere decir que por ahí hagamos una pregunta de algo que no se explicó bien, pero en la medida de lo posible relacionar la explicación con la pregunta. Por ejemplo, si un profesor enfatizó mucho en qué es el protocolo y yo les pregunto qué es el protocolo, qué función cumple, quién lo tiene, en qué consiste, ustedes no me van a decir, pero el día que vino el profesor eso no lo entendimos, no lo preguntó muy bien, justo yo no estuve trabajando, porque hay una, si no habría una simetría entre lo que el profesor refuerza y lo que el alumno debe saber. Lo segundo es que no me voy a salir del marco del programa. Todo lo que vamos a preguntar sale del programa. No va a haber nada que no esté en el programa. Lo tercero es que evidentemente el alumno, cuando da una respuesta, tiene que dar una respuesta de concepto. Y esa respuesta de concepto a veces peca porque el alumno lo entiende, pero no lo sabe explicar. Entonces, ese lo entiendo, pero no lo sabe explicar, como ustedes tienen, generalmente casi todos, imagino que están escribiendo en la computadora.
no me imagino una respuesta dada por mensajito de texto en un celular, ¿verdad? Bueno, si están en una respuesta en una computadora, pueden perfectamente borrar, a diferencia de cuando uno escribe que se hace un matete bárbaro. Pero no corten ni peguen ningún texto porque es un espanto, queda horrible, pero queda horrible como alumno, queda horrible como docente y queda horrible como abogado y hasta como juez. El anteaño pasado sancionaron a un juez de Mar del Plata, a cargo de un juzgado civil y comercial, por cortar y pegar otra sentencia. Queda totalmente desprolijo. Es preferible que el alumno que puede perfectamente tener el código relacione o mencione alguna cuestión del código o la pueda explicar conforme sus palabras a cortar y pegar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Las 8 o 10 preguntas, tanto para los de la mañana como para los de la noche, son distintas. Cada uno va a recibir un cuestionario de preguntas. Puede alguna pregunta asimilarse, pero son distintas las preguntas de uno de las preguntas de otro. Así que no busquen con desesperación auxilio en un compañero porque tienen varios compañeros, entre comillas, que los ayudan, que son el libro, el material, lo que estudiaron, el mismo campus, etc. A propósito del campus, hoy estaba repasando y hay algunos artículos que subí yo personalmente, otros que subió el doctor Bioca, la doctora Alegro, el doctor Carballo. Tengan en cuenta esos artículos, esos elementos, esos textos que agregamos, esos temas, porque esto es una ayuda, alguna pregunta va a estar relacionada con esos temas. Las 8 o 10 preguntas corresponden a los grandes temas del programa. Nosotros tenemos 16 unidades. Vamos de la unidad 15 a la unidad 30. El examen no tiene ninguna pregunta anterior. A nadie le voy a decir quiénes son inhabilitados, qué es un pródigo, a qué llamamos anciano, cuál es la edad para contraer matrimonio. Nada, nada de eso. Lamentablemente, o para bien, eso se supone que ya está dentro de vuestros cerebros, ya está asimilado, ya está dentro, ya lo saben, perfecto. Faltará después el día de mañana, el día que avancen en la carrera, llevarlo a la práctica. Es extraordinario cuando lo que uno aprende en contenidos lo puede llevar a la práctica y lo puede utilizar frente a un problema determinado. Eso es la dinámica propia que tiene el derecho. Pero por ahora sepan que tenemos 8 temas basales, 16 unidades, pero 8 temas basales. Los 8 temas basales son personas jurídicas. Va a haber una pregunta de personas jurídicas. 2, patrimonio, bienes y cosas. 3, hechos y actos jurídicos. 4, elementos de los actos jurídicos. 5, forma. Cuando digo forma me refiero a instrumentos públicos, instrumentos privados, particulares no firmados, etcétera, etcétera. 6, vicios de la voluntad y de los actos jurídicos. 7, ineficacia y nulidad. Y el 8 es prescripción. Si les digo 8 unidades, llevemos 8 preguntas o 10 preguntas, es porque va a haber una de cada uno de los temas. Consejo, no cuelguen ninguna unidad. Más allá de que a veces uno tiene una unidad. Ahora repito, Luciana, más allá de que uno tiene por ahí alguna unidad mejor leída que otro, traten de no colgar. A veces uno cuelga temas porque no llega y resulta que le tocan temas de esa pregunta. Pero va a estar direccionado de modo tal de que me permita ver si vieron todo el programa. Vuelvo a repetir los temas, que en realidad no invento nada porque son, digamos así, la temática en la que se desarrolló la segunda parte de la materia. Repito, son 16 unidades, de la 15 a la 30 inclusive, pero en temas son 8. Personas jurídicas, 1. 2. Patrimonio, bienes y cosas. 3. Hechos y actos jurídicos. 4. Elementos de los actos jurídicos. 5. Forma. 6. Vicios. 7. Ineficacia y nulidad. 8. Prescripción. Hacia ahí van las preguntas. Por ejemplo, una pregunta que seguro va a haber en el examen dice la siguiente. Cuando digo seguro, es
No le crean jamás a un abogado, jamás le crean a un abogado. Pero una pregunta podría ser, ¿qué significa que el patrimonio es la prenda común de los acreedores? Cuando un alumno, me encanta esta pregunta, me encanta hacerla, me encanta leerla, me encanta debatir y me gusta escuchar. Cuando uno lee esto, ¿qué significa que el patrimonio es la prenda común de los acreedores? Que a veces hasta lo ponemos entre comillas. Lo primero que se les tiene que ocurrir es, si el profesor me pregunta esto es porque está intentando que yo le dé un concepto, una idea, y en segundo lugar, cómo se aplica. ¿Estamos? No se limiten a una definición. Entonces, no busquen en el código, no está la definición, ni en el libro donde está la definición. Usen el cerebro. El patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué es esto? Un principio general del derecho. Es un principio general del derecho. Los principios generales del derecho, que cuando empezó la materia lo vimos como mecanismos o reglas de interpretación, tienen un gran valor, porque son reglas. Los principios son reglas que tienen, a su vez, excepción. Esos principios, ¿qué significa? ¿Qué significa que el patrimonio es la prenda común de los acreedores? Significa que el patrimonio de una persona que es deudora puede ser llevado a juicio, reclamado por sus acreedores, siempre a través de la intervención de un juez. Ese principio significa que es absoluto, que todo el patrimonio del deudor responde a la garantía de los créditos o de las obligaciones que asume. Si usted es garante de un contrato de alquiler y el inquilino no me paga, ¿yo puedo ejecutar, puedo cobrarme con sus bienes? No, tengo que ir a pedírselo a un juez, pero el juez puede ordenar las medidas de ejecución y de cobro de su patrimonio. Bueno, ¿ese principio es absoluto o hay excepciones? Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones surgen siempre de la ley. Entonces ustedes pueden enumerar cuáles son las excepciones que la ley o que en los libros han leído, entiéndase, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el bastón de una jubilada que apenas puede caminar, ¿les parece que es un bien que está en el patrimonio? Sí, pero ese bien que está en el patrimonio está a disposición de los acreedores si la pobre viejita no pagó un crédito, naturalmente que no. Entonces, ahí es donde nos encontramos. Por ejemplo, el régimen de vivienda única que la ley protege, los subsidios, pensiones y jubilaciones, el, ¿cómo se dice? Los créditos originados en accidentes de trabajo, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que han sido pensadas para asegurar el crédito por un lado, pero no desproteger a los seres humanos y a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿hacia dónde apunto? Profe, Es un principio, cuál es la regla, cuáles son las excepciones, y me pongan algún ejemplo. Esa es la idea. Porque si no, ¿qué pasa? Si no, les voy a decir incompleto. El alumno tiene que convencerme que lo sabe y llevarlo a la práctica. Escucho alguna preguntita. De profe, hecho, el ejemplo que usted dio de vivienda única, sí. ¿también se le llama bien de familia, puede ser? Y antes se llamaba bien de familia, el famoso bien de familia, una expresión muy argentina, pero eso ha cambiado, el concepto de bien de familia ha sido removido, ha sido modificado por el 244 del Código, que es el régimen de vivienda única. La vivienda única protege un inmueble donde está instalado la persona y su grupo familiar. Ese régimen del 244 del Código y los artículos siguientes protegen no solo al dueño de la propiedad, sino a su pareja, pues su mujer o conviviente, pueden ser los hijos de ella, los hijos de él, los ascendientes y descendientes, etc. Es una protección al régimen de vivienda que no hace más que garantizar el principio constitucional de protección a la vivienda, que naturalmente no quiere decir que la persona no tenga la deuda, no la tenga que pagar, no asuma la obligación. Se trata de limitar, restringir por principios superiores este principio general de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. A mí me gusta decir, el patrimonio es la prenda común de los acreedores y garantía de todos los créditos que el deudor asuma.
con las excepciones que la ley establece. Si algún alumno, en vez de decirme vivienda, me dice bien de familia, lo acepto, lo acepto. El bien de familia no es donde viva la persona, es donde la persona tiene que ser propietario para afectar al grupo familiar y además tiene que estar registrada, inscripta en el registro de la propiedad. Pero cuidado, esa propiedad no sirve como garantía para obtener un crédito. Ah, usted no puede salir de garantía con un crédito, con una propiedad de vivienda única y después decir, no, no te pago porque es vivienda única. Entonces, ¿cómo conseguiste un crédito? No puede ser aval de un contrato, no puede ser fianza de una locación. No se puede vender esa propiedad, salvo que todos los beneficiarios acepten retirarla, cambiarla, mudarla, sustituirla por otra. Bueno, es una alternativa. Pero hay muchísimas, hay muchísimas, muchísimas. El Código de Procedimiento dice que también está excluido, o sea, es una excepción al principio, dice textualmente así: el lecho cotidiano del deudor, su mujer e hijos. El lecho cotidiano del deudor, su mujer e hijos. El lecho no es la casa, es la cama, la mesita de luz, el colchón, todo lo que hay en la habitación. Los elementos esenciales para el trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento esencial de un dentista? Su torno. Del taxista, el auto. Del abogado, qué sé yo. El abogado, no sé, la máquina de escribir, el token, la computadora, obviamente, son inembargables, inejecutables. Esa es la respuesta correcta. O bueno, esa es la idea. Ustedes, si estudian, van a dar una mejor respuesta que la que yo digo acá improvisando en este momento. Pero esta es la idea. Una respuesta de 6, 7 renglones, breve, puntual, concisa. ¿Qué es un principio? ¿Qué significa? ¿Cuál es el principio? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Estamos? Nosotros calculamos, y ahora escucho todas las preguntas que quieran de cualquiera de las 16 unidades, nosotros calculamos que para hora y media va a sobrar, recontra sobrar, se los puedo asegurar. Ni hablar si son 8 preguntas, pero si son 10, también. Si alguna pregunta es ambigua y no la entienden, siguiendo con el tema de patrimonio, imaginen que les preguntamos qué son los patrimonios especiales o patrimonios de afectación, y uno dice, ¿y eso dónde está? ¿Dónde lo leí? ¿En qué punto está? ¿En qué unidad está? Creo que eso está en la 17 o en la 18. Lo que podrían ustedes buscar perfectamente es una palabra que los ayude a razonar. La palabra patrimonios especiales en realidad son dos palabras, no es una palabra, son dos palabras que se unen, patrimonios especiales. El código los puede ayudar un poco en el tema, pero yo no tengo problema en que ustedes agarren el libro y busquen en el libro la solución. No está mal. El problema es que si ustedes me copian lo que dice el libro, la pregunta no puede ser, ¿qué son los patrimonios especiales? Sino podría nombrar uno o dos casos de patrimonios especiales y en qué se supone o se determina o se corresponde con las normas del Código Civil. Ese es un tema. Otro tema, imaginen que les pregunto alguna cuestión que está relacionada con los bienes fuera del comercio. ¿Qué son los bienes fuera del comercio? El código, cuando habla de los bienes fuera del comercio, habla de dos clases de bienes que están fuera del comercio. Los que determina la ley, obviamente, y aquellos que, por ejemplo, los bienes de dominio público del Estado, las playas no pueden estar en el comercio, por eso nadie es dueño de una playa, en todo caso puede tener una concesión de uso, o aquellos que están prohibidos por un acto jurídico. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ejemplos están en los libros? ¿Qué ejemplos pueden dar? ¿Entienden? Por ahí podría pasar una pregunta del examen, no repetir de memoria o copiándose el 234 del código. Voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero seguro que ustedes tienen uno mejor. Compro un departamento en un edificio en propiedad horizontal. El
me dicen, usted es dueño del departamento y además tiene una parte proporcional del ascensor que lo puede usar, de la azotea donde estamos haciendo el quincho, de la baulera donde puede... Ah, bárbaro. Pero estas cosas usted no las puede vender porque son para uso común. Bueno, esos bienes están fuera del comercio porque son no transmisibles. ¿Y por qué no son transmisibles? Porque a través de un acto jurídico, cuando yo compré, de antemano establecimos y aceptamos esa prohibición, esa limitación, esa restricción. Esto es una cosa bastante común, se da en la construcción o se da en cualquier otro tipo de actos jurídicos. Pero lo importante es que yo puedo hacer un testamento, por ejemplo, legar todos mis libros al centro de estudiantes, pero restringirle que esa donación de los libros fue solo para el uso en la biblioteca, que ellos no lo pueden revender. Entonces, se los lego, entran en la donación o en el testamento, pero ellos lo incorporan a su patrimonio, pero están fuera del comercio, porque ellos no lo pueden vender. Que una cosa esté fuera del comercio no quiere decir que no está en una vidriera de un negocio. Quiere decir que no es transmisible, ni por acto a título gratuito ni a título oneroso. ¿Se entendió? Siempre las preguntas van a apuntar a algo conceptual y a un ejemplo o algo que permita a nosotros darnos cuenta que ustedes lo entendieron. No sé por qué agarré con patrimonio, podría haber agarrado con otro tema, pero ¿por qué no empezamos? Mi ideal es contestar 8 preguntas, una de cada tema que me hagan o una de cada una de las unidades que nombré recién, de cualquier cosa quieran aclarar, porque esto no es un examen, esto es una charla, una conversación, una preparación para el examen. A mí me encantaba cuando estaba en la facultad repasar solo o con algún compañero 1 o 2 días antes del examen. Agarraba el programa, que es la mejor guía de todos, iba punto por punto repitiendo, si me preguntan esto, ¿qué digo? Si me preguntan esto otro, ¿qué contesto? Si me preguntan aquello, ¿qué relaciono? Si me preguntan lo otro, ¿en qué artículo lo vinculo? Porque acá tienen muchos artículos, muchos artículos. No quiero ser muy estricto porque seguro que me voy a equivocar, pero si arrancamos en personas jurídicas hasta transmisión de los derechos del 141 hasta casi el 400, ahí tenemos un montón de artículos que son todos aplicables a esta segunda parte de la materia. Hay más, pero por lo menos esto. Escucho alguna preguntita. Arranquemos si quieren por personas jurídicas, pregúntenme cualquiera lo que quiera. Lo que quiera. Lo más difícil que sea la pregunta, mejor. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto a la forma. Dale. En las formas implícitas tenemos formas absolutas, relativas y al solo efecto de la prueba. Esta última categoría no la tengo muy clara. Sí, esa es una clasificación confusa. ¿Por qué digo confusa? Porque da la sensación que forma y prueba es lo mismo. A mí esa clasificación no me termina de convencer. Una cosa es forma y otra cosa es prueba. A veces parece que se unen. ¿Cuándo se unen? Y cuando lo único que tiene usted para acreditar que realizó un acto jurídico es una prueba. Por ejemplo, voy a comprar nafta, el muchacho me dice, ¿quiere factura? No, no es necesario. ¿Le alcanza con un simple ticket? Me da un ticket. ¿El ticket qué acredita? Que cargué nafta. ¿Y qué acredita también? Que la pagué. Entonces sirve como forma y como prueba. Cumple las dos funciones, pero en realidad son dos cosas distintas, porque forma es el conjunto de requisitos que requiere un acto jurídico, requiere requisitos, bueno, perdón la reiteración, conjunto de requisitos necesarios para constituir un acto jurídico. La voluntad, puede ser el instrumento, la aceptación de tal o cual cuestión, etc. En cambio, la prueba no es ni más ni menos que algo que acredite que ya se realizó,
que a veces se confunden, pero son dos cosas distintas. Forma absoluta es cuando hay que cumplirla sí o sí, que a mí me gusta más decir solemnes. Las escrituras públicas, las compraventas de inmuebles se hacen en escritura pública, sí o sí, sí o sí. Relativa es aquella que se puede hacer en escritura pública, en escritura privada o aún en instrumentos particulares no firmados, como el ejemplo que le acabo de dar de la compra de nafta en una estación de servicio. Es de lo más simple, de lo más solemne, de lo más solemne. Cuando voy al kiosco a comprar unos caramelos a la vuelta de mi estudio, es un contrato de lo menos solemne. Cuando tomo un taxi, de lo menos solemne. Y el otro es prueba. ¿Se entendió algo el ejemplo, lo que quise decir? Sí, muchas gracias. Pero ¿está convencida de lo que le digo? Me dice sí, para que yo me quede contento y diga, qué bien que le expliqué. Estoy convencida. Una cosa es forma y otra cosa es prueba. Forma es un elemento de los actos jurídicos. Prueba es algo simple que permite o no acreditar que yo cumplí. Por ejemplo, un recibo, por ejemplo, un ticket, por ejemplo, un contrato de locación. El contrato de locación se hace en papel escrito. ¿Qué prueba tengo? No sé, lo dejé en la inmobiliaria. La inmobiliaria cerró. ¿Y no tenés nada? No, pero ¿qué estabas pensando? No, me dio un mail. Ah, bueno, algo es. Y además me dio unas llaves. Ah, eso es prueba. Hoy, miren lo que me pasó hoy. Me pidió una entrevista un señor grande que me vino a hacer algunas preguntas sobre un tío de él, que es una persona de 95 años. Y me dice, doctor, ¿es cierto que mi tío hizo un testamento? Sí. Ah, ¿y está en alguna escribanía el testamento? No, lo tengo yo. ¿Lo tiene usted? Sí, porque la ley permite hacerlo en escritura pública o de puño y letra, por la persona de puño y letra, lo escribió él de puño y letra y lo firmó. Y yo lo guardé en mi caja de seguridad y lo tengo documentado dentro de un sobre. Pero eso está permitido, esa forma, escuchen la pregunta que me hizo, ¿esa forma que él utilizó para el testamento es válida? Sí, porque el Código Civil nuevo, en el capítulo de testamentos, permite el testamento privado, que generalmente se entrega, como en las películas, ¿no?, a un abogado, a un amigo, a un contador, etc. ¿Ahí qué se hizo? Se cumplió con la forma que la ley establece. Ahora, si la ley dijera, no hay forma de hacer testamento si no fuera ante un escribano, y yo lo hago en un papel, aunque esté hermosamente redactado y haya sido de mi voluntad, no tendría valor. Aquí sí la tiene. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quieren arrancar con, qué sé yo, con vicios, con nulidades, con personas jurídicas? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Bien, basándome en el inciso B del artículo 146 del Código Civil, Personas que jurídicas. dice, sí, que habla de personas jurídicas, que dice, el derecho internacional público reconoce personería jurídica a las organizaciones. Cuando habla de las organizaciones, por ejemplo, la ONU, basándose en esto, ¿tendría personería jurídica en la Argentina, por ejemplo? Sí, totalmente. Porque, a ver, y de hecho es obvio que la tenga, porque Argentina hace mañana un convenio con Brasil. Argentina es una persona jurídica reconocida por el derecho brasilero. El derecho brasilero reconoce a Argentina, Argentina reconoce a Brasil. Muy bien, perfecto. ¿Y para eso qué se hace? Cuando la ley dice de carácter público que resulte de su derecho aplicable, es porque ahí entra a regir dos materias que ustedes van a estudiar cuando termine la carrera, que son derecho internacional público y derecho internacional privado. ¿Vieron cuando a veces dice el gobierno argentino no reconoce personería jurídica a las Falkland? Ah, sí se reconoce personería jurídica tal o cual. Claro, nosotros reconocemos, porque es una necesidad lógica para cuestiones de documentación, de bienes, de transporte de cosas, de tránsito de personas, etcétera, el carácter de personas jurídicas. Vos no te olvides que en el derecho nada se puede hacer si no es una persona humana o una persona jurídica. El resto, si no es persona humana o persona jurídica, el resto no cuenta. Ustedes me dirán, ¿cómo que no cuenta? Son seres humanos. Ah, bueno, entonces son personas humanas. ¿Qué sé yo? Un grupo de simpatizantes de un club de fútbol son personas humanas, no es una persona jurídica.
Entonces, en el derecho internacional se reconoce no solo a los estados extranjeros, sino a las personas jurídicas que hayan sido constituidas, como la ONU, como la Organización Internacional del Trabajo, como el Banco Mundial, como el Banco de Desarrollo, etcétera, personería jurídica. Sí, por supuesto. Puede hacer negocios en la Argentina, comprar y vender bienes, etcétera. De hecho, fíjate, cuando tenés que transferir dinero al extranjero, ¿qué utilizás? Personas jurídicas que han sido reconocidas en el derecho internacional y también en la Argentina, como Western Union, por dar un ejemplo. O la misma relación que los bancos tienen para transferir dinero, fondos, requieren el carácter de persona jurídica. Espero que se haya entendido. Pero, profe, ¿podría pasar que, por ejemplo, una organización tenga la personería jurídica en un país y en otro no? Podría pasar perfectamente. Sí, 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 no tengas ninguna duda. El banco Credit Corp de Argentina no existe en Estados Unidos. No existe en Estados Unidos. Vos vas a Estados Unidos y decís, ¿puedo hacer un depósito en el banco Credit Corp? Te van a decir, ¿qué? En el banco Credit Corp, que es de Argentina. No, mire, el banco Credit Corp es de Argentina. Entonces tiene reconocimiento como persona jurídica en Argentina. Tendría que venir a este país y reconocérsele personería jurídica. Ahí me está preguntando sobre el 144 de inoponibilidad. Me están preguntando uno de los chicos, ¿quieren que les explique el 144 cómo funciona? No sé quién me hizo esta pregunta. Gamarra, ¿me querías hacer otra pregunta antes que explique el 144? Hola, profe, ¿qué tal? Yo Sí, quería saber si bien. me podía dar un ejemplo de simulación, pero si quiere, del ejemplo Bueno. Explico el de situación de 144 y inoponibilidad. voy a simulación, que es muy interesante. Sí, Acá sí, lo sí. anoté para explicar. ¿Qué quiere decir el 144? Las personas jurídicas se crean para fines útiles. Eso viene de la Constitución Nacional. No se crean para lavar dinero, violar la ley, traficar drogas o traficar armas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto parece obvio. Esto parece tan obvio que no debería explicarlo. Pero puede haber un gris, que es que cuando se usa, entre comillas y bien subrayado, a la persona jurídica para fines personales. Por ejemplo, constituye un negocio que funciona bien, compro una marca, etcétera, etcétera, tomo empleados, va todo bárbaro. Constituye una persona jurídica que se llama Ferrero Sociedad de Responsabilidad Limitada, me junto con 2 vagos amigos, hacemos la persona jurídica, ponemos el negocio, un restaurante, nos va para la recontramona, para la recontramona. Pero no solo nos va mal, sino que aparte nosotros hacemos todo tipo de canalladas. Nos quedamos con el dinero del banco, regalamos las cosas que estaban en el bien, todo para no pagarle a los empleados los sueldos, no pagar los aportes previsionales, no pagarle al banco. ¿Qué hice? Utilicé 144, la persona jurídica, para escapar de las obligaciones. Utilicé la persona jurídica con fines increíblemente ilegales, con fines de violar la ley, de que no me toquen mi patrimonio, de evadir los casos. Esos fines extra societarios o ilegales podrían ser alcanzados por una sanción judicial. ¿En qué consiste la sanción judicial? Que el juez venga y me diga, ustedes 3 constituyeron esta persona jurídica para violar la ley, para fines extrasocietarios, bueno, serán responsables con sus patrimonios individuales, sus patrimonios personales de estas violaciones. No es para la gente que le va mal en los negocios, es para la gente que utiliza a la persona jurídica para beneficiarse y escapar de sus obligaciones. Esto no puede ser, esto tiene que ser sancionado. Esto es una construcción del derecho sajón que nuestro país y otros países la han recibido, la han adoptado con muy buen criterio, que tiene muy en cuenta situaciones, es más que sí, es una forma de fraude, es verdad, es un fraude societario, es una creación de una pantalla para el incumplimiento de la ley. Está muy lógico ese razonamiento. Eso se llama, en inglés tiene un nombre que se llama disregard, algo así como se dice, se corre el velo de la personalidad societaria para ver quién está atrás de la sociedad, quiénes son
los caraduras que están atrás de la sociedad y no le pagan a la gente, no cumplen con sus obligaciones. Bueno, esos serán los responsables. Esa es la figura del 144. Por eso dice inoponibilidad. ¿Qué quiere decir inoponibilidad? Que yo no puedo ir y decirle a la gente, la sociedad se liquida, porque la sociedad no tiene nada. Te dejé de pagar el sueldo. Bueno, jorobate, hoy me voy a Miami, hasta mañana. Eso es. Al fin y al cabo, esa es la misión. Y respecto a simulación, que ahí estoy entrando en unidades más adelante, pero la simulación me gusta mucho. Nosotros seguro que vamos a preguntar simulación, fraude, lesión. La simulación es un vicio de los actos jurídicos. Me piden un ejemplo de simulación, pero yo se los voy a explicar en términos simples que ustedes lo van a entender. Simular significa no decir la verdad. Plasmar en un acto jurídico algo que no es real. Ese algo que no es real puede ser una parte pequeña o puede ser el todo del acto jurídico. Puede ser no real el sujeto o los sujetos, o la cantidad, o la fecha, o la forma. ¿Y por qué? Bueno, hay distintas razones. Algunas razones son legales y otras ilegales. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Voy a comprar un departamento y pago en dólares. El que compra, yo compro el departamento, el señor que me vende el departamento me dice, doctor, ¿usted tiene algún problema que la escritura en vez de poner en dólares pongamos en pesos? No, la verdad que no tengo ningún problema. Usted me da los dólares, sí. ¿Y ahí podemos poner pesos? Sí, le digo, ¿por qué? Y porque yo los voy a vender, los dólares, y necesito los pesos porque tengo que pagar deudas y entonces mi contador me dijo que queden asentados como que me dieron pesos. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Si yo le di dólares, ¿por qué pusieron pesos? ¿Qué hizo el escribano? Pero el escribano miró para otro lado. Y esto no está muy bien. No, pero esa simulación no viola la ley y no perjudica a nadie. Entonces, esa simulación, el derecho es como que hace la vista gorda, las permite, las acepta. ¿Por qué? Porque a nadie perjudica. Si yo compro algo en $50.000, en vez de poner $50.000, pone pesos al cambio, digamos que más allá de alguna cuestión impositiva, una cuestión formal, una cuestión técnica, en realidad es un acto jurídico parcialmente simulado, pero no ilegal. Pero esa no es la simulación más habitual. La simulación habitual es cuando la mentira es grande. Por ejemplo, cuando se lava dinero y entonces consta que se entregó o se pagó $100.000 y en realidad una suma mayor o menor. O cuando figuro comprando una propiedad yo y en realidad la propiedad no es mía, yo soy testaferro de un funcionario público del gobierno de turno que afana a mano alzada y como yo soy amigo hago figurar como que compré la propiedad con producto de mi trabajo de abogado. Eso es una simulación. O hay situaciones en las cuales las personas, porque se están divorciando, se están separando, se están peleando con su socio o lo que fuera, tienen una suma de dinero y figuran que compran la propiedad a nombre de una persona distinta de quien es el verdadero dueño. ¿Entienden? Simular es encubrir la realidad. Encubrir la realidad es mentir. Y mentir puede tener una finalidad ilegal o legal. El mejor ejemplo que yo he encontrado, pero seguro que hay muchos, de simulación lícita es el siguiente, y es real. Mi hermano tenía que comprar un auto y se estaba yendo de viaje a Italia. Me dejó la plata en Ezeiza y me dijo, si sale el auto, por favor andá y compralo. Y se fue a la miércoles. A los 4 o 5 días me llaman y me dicen que ya está el auto. Cuando voy con la plata me dice, sí, pero si no está su hermano acá, el auto no puede figurar a nombre de él, porque hay que ir al registro a hacer los papeles, hay que hacer la factura. Me quería matar. Bueno, el auto se colocó a mi nombre y figuré yo como dueño del auto. El auto estaba a mi nombre. ¿Pero lo compré yo? No, lo compró él. Entonces es un acto jurídico simulado. Pero nadie perjudica. Él volvió de viaje, le di el auto, le di los papeles, fue al registro, hicimos la transferencia, quedó a nombre de él. Gastamos unos pesos al Pepe. La simulación, ¿por qué es un vicio del acto jurídico?
porque puede generar una distorsión que perjudica a una de las partes o a terceros. Síganme con este ejemplo. Imaginen que viene mi hermano de viaje y me dice, che, ¿y el auto? Me lo robaron. No, en serio, ¿y por qué no me dijiste? Y porque no me animé. Ah, ¿pero tenías seguro? Sí. Bueno, menos mal. ¿Y qué hiciste con la plata? Me la gasté. ¿Eh? Pero si el auto no era tuyo. Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Necesitaba la plata. Pero yo quiero que me devuelvas el auto. Y ahí se genera un conflicto. Profe, Ese conflicto solo se puede resolver si hay algo escrito que documente del famoso contradocumento. ¿la simulación es lo mismo que el dolo? No, 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 no. No, no, son dos cosas. Dolo, dolo, alguien tiene un micrófono abierto. Dolo es ardido, engaño. Yo la jorobo a usted. Yo la jorobo a usted, engaño. Miento descaradamente. Le hago creer a usted que los dólares son verdaderos y son falsos. Eso es dolo. El dolo es, no puedo decir la mala palabra, pero se la voy a decir en latín. ¿Cómo me jorobó? Mirá lo que hizo este tipo. Tengo un cliente mío que compró un Peugeot usado, casi nuevo, en Buenos Aires, en el partido de Caseros, provincia de Buenos Aires. Fue a buscar el auto y lo trajo todo bien. Cuando estaba entrando a Mar del Plata, lo para la policía, se lo llevaron preso a él. El auto era robado, la documentación era perfectamente falsificada. Eso es dolo. El dolo es el extremo de la caradurez. Lo que pasa es que por ahí usted se confunde con que en simulación hay una mentira. No, no, pero en el dolo hay un ardid, una estructura mentirosa de engaño para captar la voluntad de otro. En el dolo se capta la intención. Se lleva a otro a hacer algo que, si usted hubiera sabido que los dólares eran falsos, en el ejemplo que le di hoy, no hubiera vendido la propiedad. ¿Entiende? Por lo cual el dolo tiene que ver con la voluntad y la simulación con el acto jurídico todo. En el dolo hay captación de la intención. El dolo es ardid. Todo lo que se emplea por acción o por omisión para engañar a otro. En cambio, la simulación es una mentira que puede hacerla una o dos personas, que sí puede tener un aspecto de no verdad, pero que tiene una estructura distinta. Tiene que ver con la buena fe, tiene que ver con la causa, no con la voluntad. ¿Quién por ahí estaba levantando la manito? Bueno, no sé quién era. No sé quién era, pero no importa. No sé quién era, pero escucho. Profe, Señora. yo tengo una pregunta cuando hablan de, el libro habla del dinero, la diferencia entre el curso legal y el curso forzoso. Sí. No entiendo la diferencia. ¿Qué dice el libro? ¿Lo leíste? El libro dice que se usan como si fueran sinónimos, pero que en realidad no lo son, y que el curso legal sería aquel que el acreedor no puede rehusar o rechazar, y el forzoso es la calidad del curso legal aplicada al papel de la moneda inconvertible. Claro. Tendría que explicarte un poco de historia. Yo eso, te digo sinceramente, no lo voy a preguntar así. Me gusta que ustedes sepan diferenciar el dinero de moneda y lo que es el curso legal y el curso forzoso. La Argentina tiene moneda y tiene dinero, pero en tiempo de inflación tenemos moneda, pero el dinero, pero tenemos una moneda devaluada, con características muy peculiares. El curso legal en la Argentina se puede comprar y vender en dólares, en yens, en euros, en tapita de Coca-Cola, absolutamente. La ley no lo permite, no lo prohíbe. Sin embargo, la moneda de curso legal en la Argentina son los pesos. Y usted compra y vende y transfiere en pesos, aunque estamos en un sistema bimonetario. Entonces, como esto al alumno lo confunde, porque dice, pero entonces en la Argentina se admiten dos monedas. No, si Argentina solamente fabrica
pesos. Lo otro es una referencia de valor, es una pauta de valor. El dólar es una moneda extranjera de valor. Entonces, hoy usted puede comprar y vender en lo que se le ocurra, pero la legitimidad, la legalidad de cualquier operación está vinculado al peso. Pero yo no voy a preguntar la diferencia técnica entre legal y forzoso. Forzoso es lo que no se puede rehusar, lo que es obligatorio. Yo no puedo rechazar una obligación en pesos, de pago en pesos. Curso de moneda legal, puede ser dólares, puede ser bonos, puede ser bonos de la deuda pública, puede ser obligaciones negociables, etc. El curso legal o no legal y forzoso confunde a la gente en cuanto a lo que es el valor que las cosas tienen. ¿Se entendió? ¿Quiere que le dé algún otro ejemplo o entiende? Sí, entendí. Pero usted me dice que entendí, pero yo por la forma en que usted me lo dice no estoy muy convencido que me lo explique. Profe, pero Sí, quería hacer una pregunta. dale. Pero por más que haga, no sé, la venta de un inmueble en dólares, Sí. uno nunca le podría dar de forma legal los dólares a la persona, ¿o sí? Bueno, Hoy en día. ves que es un problema, es una cuestión que confunde. ¿Por qué confunde? Porque si en la Argentina, por un lado, te dicen que los pesos sirven como moneda de cambio. Perfecto. Y que nosotros podemos aceptar moneda extranjera. En la Argentina no decimos dólares, decimos moneda de curso legal, que es el dinero argentino, los pesos, y la de curso la moneda extranjera. La moneda extranjera, lo que ocurre es que si tuviéramos un régimen de libre cambio, la moneda extranjera tendría el valor que le asigna el mercado. Pero el Estado se pone a regular no solo el curso de los pesos, sino de la moneda extranjera. Y al regularla ocurre lo que está pasando ahora, que no hay un acceso libre a los dólares, pero hay un mercado de accesibilidad al dólar. Voy a ponerte un ejemplo concreto. Vos no podés ir a comprar $200 al banco porque te vuelven loco. Pero mirás en el diario que una señora vende un departamento y le pagaron en dólares y recibió dólares. Entonces hay una dualidad. Quiere decir que el dólar circula aunque parece ser inaccesible. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón por la que tenemos eso? Porque la moneda extranjera no es una moneda local del país, no es de curso legal, pero tampoco es ilegal. ¿Alcanzan a entender la diferencia? Nosotros tenemos una restricción al mercado de dólares, pero es en realidad la moneda que nosotros queremos para satisfacer nuestras expectativas de ahorro. Ahora, ¿qué ocurre con estas expectativas de ahorro? Esto es relativo, porque ¿qué pasa si mañana el dólar bajara absolutamente el valor? La gente rechazaría el dólar. ¿Se entienden? Entonces, curso legal es aquel que me permite usarlo. ¿Y una persona puede hoy legalmente comprar en dólares? Sí, perfecto. Entonces, ¿no es ilegal comprar en dólares? No. Pero no tengo accesibilidad, doctor, a los dólares. Correcto. Y si tengo una obligación en dólares, ¿puedo pagarla en pesos? Sí. Ah, qué problema. Porque me comprometí a pagar dólares, pero tengo pesos. Por eso hoy hay un verdadero problema que tiene que ser resuelto no por la justicia, por el Congreso de la Nación, para establecer si Argentina avanza en un sistema bimonetario o en un sistema solo monetario. Y esto porque me habla de los dólares, pero después están las criptomonedas, las cuasimonedas, los bitcoins, etcétera, etcétera, que crean una gran confusión. En síntesis, estamos en una época muy difícil de explicar la diferencia entre dinero y moneda y sobre todo entre curso legal y forzoso. Por eso, como eso ustedes lo vuelven a ver en obligaciones, y este es un país cambiante, que te dicen un día que podés comprar los dólares que quieras y al otro día te ponen un cepo, que te dicen que no es necesario los dólares, pero la gente que tiene dinero le gusta ahorrar en dólar, entonces crea una confusión que legalmente pareciera ser como que legalmente estamos superados por los acontecimientos. Hoy en día un problema que tiene la justicia es la persona que se comprometió a pagar dólares y tiene pesos
¿A qué cambio lo toma? ¿Al dólar oficial o al dólar libre? ¿Y el dólar libre es ilegal? Bueno, ahí está. Con lo cual, prometo no hacer una pregunta en este tema. Ahí, Biasowski, me haces una pregunta, pero no sé, no la entendí muy bien. Decime, repetime de vuelta. Ah, ¿no te anda el audio? Escribímela y mientras voy contestándole a algún otro alumno, te explico lo que vos quieras. Algo de actos jurídicos será, ¿no? Profe, Mientras tanto, sí. quería preguntar lo que vendría a ser en términos de ejemplo la parte de suspensión, interrupción y dispensa. La prescripción corre todos los días, desde que la obligación es exigible hasta su vencimiento, todos los días. Pero la clave no es que corra la prescripción. En la prescripción liberatoria o extintiva, el deudor que no cumple y el acreedor que no le reclama. En la prescripción adquisitiva, un señor que ocupa, posee a título de dueño una propiedad que no es propia. El problema es que ese plazo de tiempo, ¿a favor de quién es? Bueno, en la prescripción liberatoria a favor del deudor, en la adquisitiva a favor del poseedor. Bien, ¿y contra quién corre ese plazo? ¿A quién está perjudicando? Y en las obligaciones al acreedor, porque pasa el tiempo y el acreedor no cobra. Bien. Y en la prescripción adquisitiva y al propietario, porque tiene un tipo metido ahí. Bueno, entonces uno y otro, acreedor y propietario, lo que tienen que hacer es evitar que la prescripción transcurra, detenerla de algún modo. O sea, hacer algo. Calentate, flaco, hace algo, movete. El acreedor tiene que ir y reclamar su crédito, el acreedor. Y el poseedor tiene que ir y reclamar que le restituyan el inmueble. ¿Cuál es lo ideal? Ir a la justicia, a iniciar una demanda. Eso se llama interrupción. Páfate. Se interrumpe la prescripción. Si una persona tiene 5 años para pagar una deuda, pasaron 3 años y yo inicio juicio, no hay prescripción que valga. Murió la prescripción. Eso es interrupción. Se interrumpió. Se detuvo, páfate. Ahora, ¿qué ocurre con la posibilidad de que una persona diga, no, yo no le voy a hacer juicio, yo preferiría reclamarle? Hacer un juicio implica contratar un abogado, llevar el caso a la justicia, no quiero pelearme, no quiero tener problemas. ¿Puedo tener otro camino, doctor? Sí. El camino es reclamar sin ir a la justicia. Eso es la famosa suspensión. Hay causales de suspensión. Hay causales de suspensión normales, habituales, lógicas, como enviar una carta documento, un telegrama, que puede ser un empleado a su empleador, un propietario a su inquilino, un banco al garante de un crédito. Una carta documento suspende la prescripción. Entonces, ¿qué hace? Se detiene el plazo que transcurre, se suma, pero en el momento que se detiene, se le otorga 1 año para cumplir la obligación. Si el deudor no cumple la obligación, continúa la prescripción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la interrupción detiene fatalmente el plazo transcurrido, que queda aniquilado. La suspensión es como un paréntesis, de manera tal que el deudor tiene tiempo de cumplir la obligación y el acreedor de reclamársela, y si no cumple, recién ahí iniciar el proceso. Espero que lo hayan entendido. Una pregunta que me hicieron ahí, no es que quiera cambiar de tema, pero sí aprovecho el tiempo. Me preguntaron algo con relación al silencio del 263 y la cuarentena. A ver, el silencio no implica manifestación de voluntad. Eso es un principio general del derecho, pero que tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, las excepciones están establecidas por la ley. Pero dentro de las excepciones que están establecidas por la ley, hay una que dice cuando los usos y prácticas o voluntad de las partes, bla, 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 bla. Podría darse la situación en la cual, y ha habido un fallo hace muy poco,
que tiene que ver también con la situación de personas vulnerables, etcétera, en la cual la persona no se pudo expedir, guardó silencio y se encontraba en una situación de debilidad. La ley le permite, le autoriza a invocar esa situación como un modo de expresión de su voluntad o no. Bueno, ese es un tema muy opinable, que dependerá de cada caso en particular. Hoy por hoy, para nosotros, el silencio no implica una manifestación de voluntad. Y como no implica una manifestación de voluntad, salvo que haya una excepción muy clara y muy rigurosa que la ley permita apartarse de este principio general, podría entenderse como una manifestación de voluntad. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de personas jurídicas o de ineficacia o nulidad? En vicios, seguro que preguntamos dolo, fuerza, intimidación y error. Una pregunta que suelo hacer muchas veces y los alumnos por ahí se equivocan es el llamado error esencial. Porque el error, si bien es un vicio de la voluntad, si bien tiene que ver con la intención del sujeto, para que el error tenga entidad, tiene que ser importante. Por eso la ley habla de error esencial, de error grave, no un error mínimo, un error pequeño. Porque si es un error mínimo, un error pequeño, igual el afectado puede reclamar una compensación, una indemnización, pero no da lugar a la nulidad del acto. ¿Se entiende cuál es el tema? Por ahí pasa la cuestión. Hay un caso que me encanta contarlo y por ahí ustedes piensan que es una pavada o una broma, pero cuando estudié Derecho de Familia, me acuerdo que había un capítulo que se llamaba Nulidad de Matrimonio y contaba un caso de un señor que se casa con una mujer y días después del casamiento empieza a descubrir cosas en la mujer que le eran extrañas. Esto es un caso real. Es un señor italiano en la década del 30 que vino a la Argentina, que se casó, apenas conocía a la mujer, habían intercambiado cartas, contrae matrimonio y le hace algunas preguntas y empieza a descubrir algo raro en la mujer, pero no se daba cuenta qué era. Hasta que descubre, a través de una cosa increíble, descubre que la mujer tenía una melliza, que cuando llegó a la Argentina y se casó, la melliza no estaba. ¿Qué había pasado? La que trabó relación con él, la que había intercambiado cartas, la que había comprometido a casarse, etcétera, era la otra, la que no estaba. Y el día que el italiano llegó al puerto, la mujer lo vio y se arrepintió. Y para no decirle a su familia, hizo una treta, una gran treta con su hermana de sustituirse. Total, él no sabía que tenía una melliza. Cuando él lo descubre y empieza a descubrir toda esta situación, va a haber un abogado. E inician uno de los primeros casos de nulidad de matrimonio basado en error. ¿Qué error? Error en la persona. ¿Dónde está eso? En el último inciso del 267. ¿Y cómo la justicia? Porque la justicia podría decir, pero usted es un tarado, ¿por qué no averiguó antes? No, fue un caso de error esencial, porque error en la persona es fundamental en la realización de ese tipo de acto jurídico. En el acto jurídico, matrimonio. Y le dieron la razón a este pobre italiano y se anuló el matrimonio. Ignoro qué habrá pasado con la melliza, pero flor de fabuladoras. Y ahí se trata de un simple caso de error. Él no tuvo que explicar que era un caso de dolo o que simplemente con decir la mujer con la que planeé mi casamiento no es esta, la sustituyeron por el motivo que sea, por angustia, por convencimiento, por arrepentimiento, le declararon la nulidad de matrimonio. ¿Es un acto jurídico el matrimonio? Sí, es un acto jurídico de tipo, es bilateral, es no patrimonial, es propio de familia, pero tiene todos los elementos de los actos. Bueno, no sé, es un ejemplo que vino a mi mente, pero hay un Pero montón. no podría ser dolo también, porque ahí hubo una intención bien marcada.
Sí, podría ser dolo, sí, sí. A veces uno no excluye al otro, cuidado, a veces uno no excluye al otro. Puede ser una maniobra dolosa cuando las dos se pusieron de acuerdo, cuando las dos tramaron, pero imagínate que no fue así. Imagínate, porque lo estoy imaginando, que la que se iba a casar se asustó, agarró la valija y desapareció de Buenos Aires. Y la otra, que bueno, lo vio un hombre interesante, apuesto, decidió casarse con él. Ahí no hay dolo. Aunque usted me dirá, bueno, pero no le dijeron la verdad. Ahí lo que hay es error. Y error de él por acción o omisión provocado o no por la otra persona. Porque a veces el error se provoca por otra persona o se provoca por circunstancias extrañas no intencionales. No intencionales. Los errores accidentales, menores o circunstanciales no dan lugar a la, no dan lugar a la nulidad, pero sí a la acción de daños y perjuicios. Y en cuanto a que lo que me dice Turraca, que podría ser un caso de simulación, sí, sí, en realidad usted debe haber visto la serie Los Simuladores, va justito para un capítulo de Los Simuladores. Está bien, podría hacerlo. En la justicia fue planteado como un caso de error en la persona, pero podría dar para cualquiera de esas circunstancias. Sí, sí, sí. O maniobra dolosa, ven cómo los vicios se van relacionando y a veces uno no conoce también el perfil. Sí, podrían haber tenido hasta, le diría, un fin noble, un fin lícito, hacerlo feliz, constituir un matrimonio, constituir una familia. Pero lo cierto es que cuando él lo descubrió se sintió engañado. Y se sintió engañado, recurrió a la justicia y la justicia le dijo, tiene razón. Lo que fue determinante, como dice el código, para realizar un acto jurídico es esa persona, la que le mandó las cartas, no la otra. Creo que una vez se hizo una serie, una película sobre este caso, que en realidad es muy curioso, pero no les puedo dar más datos porque con exactitud no lo sé. Pero creo que se hizo una película. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra preguntita? Profesor, en el artículo 744, que habla de Sí, los bienes exceptuados de la garantía de los acreedores, hay sí, un inciso, el E, que dice los derechos de usufructo, uso y habitación, así como sí, las servidumbres prediales. sí. ¿Qué son las servidumbres prediales? La servidumbre es un derecho real que permite usar el acceso a una fuente, el acceso a un agua, el acceso a un camino, sin que por ello tenga un derecho de ocupación del mismo. Por ejemplo, en los campos hay algunos campos que no tienen salida a los caminos rurales o a las rutas. Para evitar esto, y como el ganado tiene que circular, la ley, cuando uno compra el terreno de al lado, el campo de al lado, le dicen, usted en el medio del campo tiene que dejar una franjita de 2 metros, todo extenso en el campo, para permitir que el ganado del campo de al lado, que no tiene salida, se desplace. Ese pedacito es una servidumbre de paso. Hay servidumbres de paso. Hay otra servidumbre muy común, no sé si la vio. Hay personas que tienen su casa y por ahí miran en la casa y le pasaron un cable por arriba de la casa. ¿Y qué es esto? Es una servidumbre de electroducto, es una servidumbre de cualquier servicio. En la vereda mismo, que aparece obras sanitarias o aparece EDEA y le hace una instalación de una cámara determinada, ese sector, ese espacio, forma parte de su propiedad, pero usted no tiene uso y goce de la propiedad, porque está cumpliendo una finalidad, por eso se llama servidumbre. Hay alguien que se sirve de ese lugar dentro suyo. Está el fondo sirviente, que vendría a ser el campo donde pasa la columna, ese sector, y el otro que lo aproveche.
Por eso dice, dentro de los bienes que la persona no puede ejecutar está la servidumbre, porque no puede venir un acreedor a decir, bueno, usted no tiene nada, no tiene nada, bueno, entonces deme la servidumbre, por lo menos yo me voy a quedar con la servidumbre. Esto no es posible, pues la servidumbre cumple una finalidad, digamos, social, tanto sea de beneficio para acceder a un camino, una ruta, una laguna, un pozo, lo que fuera. Las servidumbres las van a explicar muy bien en derechos reales, donde en derechos reales se explica qué es el dominio y cuáles son las restricciones al dominio que tiene cada persona o que tiene cada fundo. Entre ellas están las servidumbres. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, ¿alguna pregunta más? Los exámenes vamos a tratar que para el día jueves o para el día viernes estén corregidos. Lo ideal sería que esté para el día jueves, pero yo creo que va a ser para el viernes. Y después veremos el tema del recuperatorio para los que se van. Y quisiera que fueran lo menos posible, que fuera la menor cantidad de alumnos posible para el recuperatorio. Doctrinas, ¿qué me pregunta tu Rasca de doctrinas? ¿Doctrinas sobre qué? ¿Sobre personas jurídicas? Hay que tener una mínima noción de qué son las doctrinas. Yo no puedo decirles, no, mire, esto no importa, pero hay que tener una mínima noción. Básicamente hay dos tipos de doctrinas. Las doctrinas de la ficción considera que las personas jurídicas no existen, que en realidad es una ficción del legislador o de las personas, y están otras teorías que piensan todo lo contrario, que son teorías organicistas, consideran que las personas jurídicas actúan casi como los seres humanos. Las personas jurídicas tienen nombre, tienen domicilio, tienen patrimonio, tienen voluntad, tienen independencia, y yo creo que es así, yo creo que es así. El Estado es un gigante, el Estado, los partidos políticos, los clubes, los bancos, ya las personas humanas han pasado a segundo lugar porque la persona jurídica tiene voluntad propia, independencia, patrimonio, y se insertan en la sociedad actual de hace muchos años con una capacidad impresionante. Entonces, bueno, la teoría del órgano es muy explicativa. Además, otra cosa que me convence que la teoría de la ficción ha desaparecido, que las teorías de la ficción son ciertamente totalitarias. ¿Vieron esos países donde no aceptan los partidos de oposición o donde no aceptan, qué sé yo, multiplicidad de empresas o que no aceptan la libertad de asociación? Están basadas en la idea de ficción, de que las personas jurídicas son lo que el legislador quiere reconocer como tal, y eso es un error. Nosotros, después hay otra teoría, la teoría de la institución. La teoría de la institución me gustaba cuando yo era alumno, hasta que me puse a estudiar, que fue la teoría que sostuvieron la Alemania de Hitler, la teoría de la institución de Joriou, que termina siendo una serie de cuestiones que son muy negativas para una sociedad democrática. Así que bueno, nada, hay que tener una idea. Hay que tener una idea de qué son las doctrinas. ¿Saben para qué? Para poder aplicarlas. Para poder aplicarlas cuando llegue un caso y para cuando ustedes avancen en la carrera y puedan tener una noción de que, y esto por qué es así o por qué no es así. No dejen de leer los artículos que subimos en el campus, porque seguro que por ahí van a encontrar alguna preguntita o algún tema. Yo sé que es largo, yo sé que es complicado, pero seguro que si estudiaron les va a ir bien, y a muchos los vi presentes, los vi muy activos, poco activos en el campus últimamente, poco activos, se me han dormido, pero bueno, no importa, no importa. Seguro que nos va a ir, les va a ir lo mejor posible. Profe, Señora. respecto a la unidad 30, usted dio Sí. una clase bueno, no me acuerdo qué día. Muy y, breve, la semana pasada. sí, y No, esta además semana. el doctor Sí. Pellier, no sé cómo Sí. se pronuncia, subió un artículo y varias clases. Sí. ¿Con eso bastaría para la unidad 30 o hay que recurrir a otro material? Porque en el de Rivera no muy poquito. Entonces, Yo te diría que mires el código. ok. Yo te diría que mires el código.
que pegues un lindo repaso a los artículos del código, que fíjate que los artículos del código, cuando nosotros hicimos este programa no estaba, por eso no está en Rivera, porque la unidad 30 la agregamos nosotros, no estaba en el programa de la UBA. Fíjate que si vos arrancás, mira, hace así. Arranca con, viste que la unidad 30, el punto 1 dice conceptos, normas generales, 2532. Después tenés suspensión, 2539. Interrupción, 2544. Dispensa, 2550 creo que es. Prescripción liberatoria, 2554. Prescripción adquisitiva, 2565. Pero, ¿por qué te estoy dando esto? Parece quiniela. No, te lo estoy diciendo como diciendo, si me dice el doctor que mire el código, es porque si te hago una pregunta de prescripción, tiene que ver con estos artículos del código. Si te hago una pregunta, está relacionada directa o indirectamente con un artículo del código. No voy a preguntar plazos, no vamos a preguntar plazos, no vamos a preguntar cuestiones así de ejemplos de caducidad, no voy a preguntar eso, por supuesto, pero sí podemos preguntar a quiénes afecta la prescripción liberatoria, qué puede hacer el afectado para suspender el plazo de prescripción, contra quiénes corre, si todas las acciones prescriben. Esa es la idea. Perfecto, gracias. Por nada. Bueno, ¿qué más tenemos? Nada más para preguntar. Si alguno tiene en el fin de semana y quiere hacer alguna pregunta terrible, tremenda, no tengo problema en el campus, pero me parece que ya a esta altura no han hecho preguntas los últimos días, salvo 2 o 3, así que no los veo muy convencidos, pero no tengo problema. O me mandan un mail directamente, no tengo ningún inconveniente. ¿Qué les pareció antes de retirarme? ¿Qué les ha parecido? 2 minutos nada más les robo, porque después vienen los exámenes y todo parece cambiar de color. ¿Qué les ha parecido la cursada? ¿Qué ven de positivo? ¿Qué ven de negativo? Sí, 1:30, Sofía, 1:30, sí. Si no lo dije, pido disculpas. ¿Qué le ha parecido de... ¿Cuál es la... No voy a premiar al que me diga algo bueno ni cuestionar al que diga algo que no me guste, de ninguna manera, al contrario. Lo digo con toda honestidad intelectual. Yo creo, profesor, que es ¿Quién me una está materia hablando? que Sonia Muse, que Sonia. habría que dedicarle 2 cuatrimestres, no Ah, uno solo. vengo luchando por eso hace 20 años, pero dígale a los chicos del centro estudiante. Dígale a los chicos Bueno, del centro estudiante. claro, nosotros acá hemos visto de todo, digamos, como para tener una base. Más adelante, en las demás materias, vamos a ir profundizando Sí, cada tema. una gran base. Usted tiene que salir de esta materia con una gran base. Por ejemplo, usted tiene que saber quiénes son personas, quiénes son menores, qué pueden hacer las personas mayores de edad, qué pueden hacer los menores. Pero después empieza a analizar en particular los temas. En Civil 5, todo lo que le ocurre a la familia. En Civil 4, todo lo que le ocurre a las cosas y a los bienes. En Civil 3, en los contratos. Es impresionante este tema. Karina, ¿qué es eso de que algunos profesores no son fáciles? A ver, cuénteme. No, que no son fáciles. Estoy con una gripe tremenda, así que me van a escuchar mal. Y por eso no hablé. Está bien. Bueno, Son más fáciles de entender otros profesores que otros. Son distintas formas de enseñar. Por ahí hay uno que habla corrido, y es imposible. Para mí, yo hablo de mí. Entonces, ahí me cuesta tomar nota, y si tomo nota no escucho, y si no escucho no anoto y no entendí. Termino la clase no entendiendo. Eso es lo que me pasó a mí. Bueno, pero ahí en esos casos, consejo que le doy para el resto de la carrera, porque espero que apruebe con
como corresponde, es decir al profesor, profesor, ¿puede ir un poquitito más despacio porque se me pierde el hilo? Discúlpeme porque es bueno eso, lo pone al profesor a tierra. En la medida que usted reclame, que se haga valer, que reitere los temas. Yo puedo, a veces doy ejemplo, se lo repito 5 veces, yo creo que lo entendieron más y después me doy cuenta que no lo entendieron. Entonces, qué bueno está que el alumno, porque es el destinatario, ustedes son los destinatarios de la enseñanza, no soy yo, no yo, ni mi imagen, ni lo que pienso de mí mismo, ni mi ego, ni la decana que ni sabe qué estamos haciendo, no, 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 ni los chicos del centro estudiante. Mire, cuando vino la reforma del Código Civil en el 2015, yo me apresuré para hacer un curso intensivo para los alumnos y encontré en los chicos del centro de estudiantes 2 grupos. Un grupo recontra positivo que me brindó todas las posibilidades, hicimos circular textos, yo preparé un resumen de cómo se modificaba el código, di como 5 o 6 charlas, y otro grupo que decía, están perdiendo el tiempo. Si el código, lo importante, claro, los medios de comunicación habían dicho que el nuevo código no cambiaba mucho las cosas, que facilitaba el divorcio y 4 o 5 pavadas más. Entonces se empezó a correr la bolilla de que esto en realidad era una pérdida de tiempo, hasta que vinieron los exámenes. Cuando vinieron los exámenes, ahí se empezaron a dar cuenta del cambio que había producido. Esta es una materia larga, no es una base como diciendo, bueno, tengo una idea. No, porque si uno sale de esta materia medio desacomodado, lo tumban en las que vienen. Pero no tenga ninguna idea, se lo hablo en palabras comunes, pero ustedes me entienden lo que les quiero decir. Pero bueno, yo creo que hemos tratado de que, por ahí el programa es extenso, a lo mejor la materia debería estar dividida en 2, se pierde mucho tiempo en la facultad en materias formativas en vez de materias codificadas. Se pierde mucho tiempo para mí en la introducción. No hay un curso preliminar, un curso introductorio para que se metan de cabeza en lo que es el derecho. Esto debería ser el ABC, deberían hasta tenerlo claro en el inicio, pero bueno, qué sé yo, no sé. Profe, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, que en nuestro plan de estudios tengamos dentro de las materias introductorias nociones de economía y metodología de la investigación científica? Y mira, es una pregunta difícil, porque si te digo que no, si te digo que sí, vas a abrir juicios sobre otras cosas. Yo creo que el programa de estudio de la carrera hoy para ser abogados útiles a la sociedad no sirve. No sirve. El programa es un programa, la carrera está hecho desde un punto de vista muy general, con muchas generalidades. Hoy ustedes tienen que tener 3 años de esfuerzo muy fuerte de estudio, y después cada uno tiene que tener una especialidad en un área del derecho, porque no se puede aprender de todo. No se puede aprender de todo. Entonces, ustedes le van a estudiar metodología. Metodología es para los profesores, no para los alumnos. Teoría debería ser un curso introductorio de 3 meses en el tiempo que vas en el último año de la secundaria, que está el recontrapepe, por no decir una guarangada, que se la pasan pensando cuándo van a hacer la fiesta, con qué novio están, con qué novio acaban, estuvieron un año boludeando, después llegan a la facultad, viene un profesor jodido y los bocha. Pero si perdieron el tiempo. Pero no es culpa de ustedes, es culpa del sistema. ¿Por qué no les hacen cambiar el sistema? Otra cosa, 3 meses en verano papando bosca, 3 meses papando bosca. Ustedes terminan con civil y les puedo asegurar que hasta fin de marzo no saben ni dónde queda la facultad. ¿Por qué? ¿Pero por qué? La facultad debería ser algo continuado, algo permanente. Profesor, ¿qué me preparo para esta materia? ¿Qué hago para lo otro? Y al terminar el tercer año, viejo a laburar, viejo a laburar. Doctor Ferrero, a su estudio tengo 3 chicos que hagan práctica. A la defensoría, acá, allá, a practicar, a hablar con la gente. A ver, alguien que le guste, qué sé yo, contratos, a trabajar en una inmobiliaria. No importa si te pagan o no te pagan, vas a aprender en la inmobiliaria. Vos querés escribanía, vas a una escribanía. Entonces tenemos gente activa, con utilidad social, con finalidad, y no estar 5 años, 6. Otra cosa, nos reciben en el colegio de abogados y nos abrazan como si fuéramos abogados ilustres, y no sabemos nada de lo que es tribunales, nadie te explica nada. Es muy difícil así poder tener abogados útiles.
¿Y qué termina siendo la profesión? Un montón de individualismo donde todos creen saber de todos, pero yo les puedo asegurar que hay bajísimo nivel de especialidades. Ahora, para cambiar esto, lamentablemente, hay una sola fórmula. Rómpanse el tuje estudiando. Después podrán ver qué conviene, qué no conviene. Rómpes el tuje estudiando. Pero no estudien solo lo que les diga el profesor. Estudien todo lo que llega a su mente. No pasen el tiempo paveando, porque después no se recupera más. Yo les puedo asegurar que, no sé, a ver, les voy a decir un tema cualquiera. Bonos de la deuda, negociación de bonos. No hay un abogado que sepa nada de este tema, pero nada. ¿Por qué? Porque los miles de abogados que se recibieron prescindieron de este tema. Por decir un ejemplo, ¿no? O qué difícil que es contratar un abogado joven recién recibido porque no tiene práctica. ¿Y por qué no tiene práctica? Porque no le enseñaron práctica, porque no encontró lugar para la práctica. Entonces es un círculo vicioso. Pero no pierdan la esperanza. Este país se recicla cada 100 años. ¿Cuánto falta? No sé, pero cada 100 años se recicla. O capaz cada 50. Capaz que falta poco, ¿eh? Los quiero mucho. Los veo en el examen del miércoles. Buena suerte para todos. Buena suerte para Gracias. todos. Chau, 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 chau. Chao, gracias. Ahora entramos todos. ¿Prepara? ¿Cómo te... ¿Está bien? ¿Cómo te fue? En menos de media hora estamos bien. Ahora te sirvo un vinito, Marito. Ah. Ah.
¿Hay alguna posibilidad de que... No, que no sabía si había niño para mí.